Bienvenidos a un nuevo episodio de Respondiendo el Test de RATS R de Diagnóstico para Autismo. Hoy día toca la pregunta 7. Me cuesta trabajo darme cuenta de lo que significan algunas frases como tú eres la niña de mis ojos. De las opciones, verdad ahora y cuando era joven, verdad solamente ahora, verdad solamente cuando tenía menos de 16 y nunca fue verdad. Yo marqué verdad ahora y cuando era joven porque la verdad mi cabeza no puede procesar por qué usan frases y por qué no dicen con otras palabras lo que la gente quiere decir. Tú eres la niña de mis ojos, aclaré, esa sí la entiendo. Puedo entender frases como eres la luz de mi vida. Tú eres la niña de mis ojos. Creo que en inglés hay una frase que es you are the apple of my eye o algo así. Entiendo, es como que ya yo asimilo ideas, ¿no? Apple, eye, la tentación, el deseo, algo que quiero, la cosa más maravillosa que he visto. Ya, puede ser. Pero no lo de tener rabo de paja. Me lo han explicado, pero no lo recuerdo. ¿Qué diablos es tener rabo de paja? ¿Por qué usan la frase? Siempre que veo los canales locales de televisión y salen estos modelos en estos programas como Esto es Guerra, de modelos en concursos y cosas, y se están peleando porque por alguna razón siempre se están peleando y a la gente le gusta ver cómo gente que no conocen se pelean. Siempre usan la frase de, al menos yo no tengo rabo de paja. Y yo pienso en un espantapájaros, también pienso en un perro, porque solo los perros tienen rabo, y me imagino la cola de un perro, pero hecho con la escoba de una escoba de paja. ¿Y qué significa eso? Saco largo, tampoco. Nada. Me lo han explicado 1000 veces, pero no recuerdo qué significa. Y ese es el tema. Perdón. Ese es el tema. El tema es que yo para poder usar una frase o una expresión, yo necesito saber qué significa. Tener muy claro qué significa, de dónde proviene, exactamente en qué situaciones se usan, en qué entonación se usa para poder usarla. Yo no sé cómo la gente se memoriza estas cosas. No tiene pelos en la lengua, ya. Eso lo sé porque yo pregunté, recuerdo textualmente, así yo pregunté, mamá, ¿qué significa no tener pelos en la lengua? Y me dijo, no tener pelos en la lengua significa que no tienes problemas para decir nada. O sea, tú simplemente dices, no te importa. Y lo he escuchado un montón de veces decirlo, entonces como que lo practiqué bastante, ¿no? Y aunque jamás diría algo así, pero la vez anterior estaba en un TikTok de otras personas autistas y alguien preguntó ¿qué significa tener pelos en la lengua? Y yo me puse a pensar, lo que pasa es que cuando tú te tragas un pelo, no puedes hablar, todavía tienes el pelo en la lengua. Y las personas que no tienen un pelo en la lengua, entonces no tienen ningún impedimento para decir lo que quieren decir. Ya, pero mis amigos no entendieron por qué. Porque luego está el tema de un impedimento, pero no es un impedimento voluntario, ¿no? O sea, es una traba. Y sí, tenemos dificultades con eso. El nivel de abstracción de las personas va a variar. A mí me basta con que me expliques más o menos de dónde proviene, si es que lo sabes, porque hay frases como te comió la lengua el gato. ¿Qué? O sea, y lo googleé. Y resulta, o en la lengua el ratón, no estoy segura, pero resulta que en una época donde la gente moría así y los cadáveres estaban regados en las calles, las ratas o los gatos se comían la lengua de las personas. Y
Y la gente no sabe ni por qué usan esas frases y simplemente las usan porque son como frases que luego se vuelven palabras, ¿no? Son frases que pintorescas, que no sé, no comprendo. Mi cabeza no puede deducir automáticamente qué significa una frase, mucho menos en inglés. O sea, esa es una de las razones por las que yo no he podido irme a otro país, porque tengo una colección de frases en mi mente y no puedo ni con las más básicas de la cultura popular como lo del rabo de paja. ¿Ustedes se imaginan aprenderme un idioma nuevo? No es aprenderte un idioma nuevo, es aprenderte todas las expresiones de la localidad y usarlas exactamente en el momento preciso y con la entonación precisa. Yo siempre meto la pata. ¿Cuántas veces he dicho, oh, lo dije bien? Y luego la gente se me queda mirando y es como, no. Y yo es como, me imagino. Entonces, parece una tontería, pero mi pensamiento literal muchas veces me impide darme cuenta de estas cosas, pero no me había dado cuenta lo mucho que me cuesta esto. Simplemente no uso las frases porque si yo no lo entiendo, rara vez lo voy a usar. A menos que esté tan integrado en mi lenguaje, será una palabra más que toda mi familia use y ya pues yo la empiece a usar también, ¿no? Puede pasar, pero ya dándome cuenta que era autista, entendí, hay partes de mí que yo quizá no le prestaba mucha atención y ahora puedo ver que verdaderamente sí es importante para mí entender qué es lo que estoy diciendo y no simplemente decir las cosas por decir. Eso es un gusto personal que uno tiene, ¿no? Pero depende de cada persona. Muchas veces también no soy del todo precisa, soy sumamente exagerada y luego en mi mente dice, ay Gisela, eso es impreciso y no sé por qué es tan importante. Pero ahora que menciono todas estas características mías, es tan evidente para mí, pero antes yo no lo podía ver, yo pensaba que el autismo era otra cosa y está en los pequeños detalles. Si solo en la pregunta anterior era eso de ponerse en el lugar del otro, recuerdo que fue un concepto que me costó alguna vez. Y no solo eso, o sea, yo tengo recuerdos de cuando aprendí a hablar y recuerdo que me costó mucho, o sea, yo entendía los conceptos de amor, de vergüenza, de sentimientos, ¿no? Palabras que expresaban emociones y entendía cuando otras personas la decían, pero no la entendía a profundidad como para poder usar las palabras y ponerlas en las oraciones. Y yo hubiera podido empezar a hablar mucho antes, aunque no, yo empecé a hablar al año, empecé a decir palabras, que creo que esto es dentro de lo típico, pero quizá hubiera empezado a hablar incluso antes si yo hubiera tenido el valor de arriesgarme con las palabras. Pero 2 años, y lo recuerdo claramente, 2 años, tenía mi biberón ahí paseándome por la casa con el biberón y recuerdo haber pensado en la palabra vergüenza y querer haberla usado en una oración, pero recuerdo haber tenido miedo de no usarla correctamente. Sí, 2 años preocupada por no usar la palabra vergüenza correctamente. ¿Cómo no me voy a hacer bolas con frases como rabo de paja? Y miren que acabo de usar hacerme bolas, porque eso es algo que ¿verdad? ¿Y por qué hacerme bolas? Hacerme pelotas. Porque pienso en bolas de pelo, enredos. Pero esa es sencilla, la he usado mucho. Ya que ya es como una frase coloquial, entonces es algo que todo el mundo todo el tiempo dice, sí puedo usarla, ¿no? Quizás es este rechazo que siento hasta a estos dramas que me parecen falsos de la televisión y frases como rabo de paja, yo las asocio a ciertos tipos de personas que no me resultan muy simpáticas, entonces por eso no puedo recordar esas frases, puede ser también. Bueno, me emocioné un poco con esta, me despierta muchas emociones lo de las frases. Y esa fue la pregunta 7. Me cuesta trabajo usar o entender algunas frases que pues a veces no parecen tener sentido. ¡Chao!